Dale. Buenas tardes. Hoy venimos a presentar la segunda parte del informe de calorimetría, que es la entalpía de neutralización. Mi grupo está conformado por Aura Daniela Delgado, Juan Sebastián Ballesteros y quien les habla, Laura Valentina Tula. Como objetivo tenemos determinar el calor de neutralización y la entalpía de neutralización en la reacción de un ácido con una base usando un calorímetro. Bueno, como primera instancia vamos a empezar por definir qué es la termoquímica, la cual hace parte de la química y estudia el calor absorbido o liberado de las reacciones químicas, que como ya conocemos están las reacciones exotérmicas, las cuales desprenden o liberan energía, y las endotérmicas, las cuales absorben energía. Las reacciones químicas pueden llevarse a cabo a volúmenes o presión constante. Sin embargo, la mayor parte de las reacciones se producen a presión constante porque ocurren en recipientes abiertos a la atmósfera. El calor de reacción se describe como el cambio de contenido de energía cuando los reactivos se convierten en productos. Si el contenido de energía del material de partida es mayor que el del final, el calor de los productos se libera durante la reacción, es decir, que la reacción es exotérmica. En cambio, si una mezcla de reacción necesita constantemente energía para su funcionamiento, ahí podemos decir que la reacción es endotérmica. Para obtener una reacción que tenga una barrera energética, que también es llamada energía de activación, debe ser superado o debe estar por encima de los socios de la reacción, y esto se hace suministrando energía a la mezcla. Una vez que se haya alcanzado la barrera energética, los reactivos reaccionan de una manera inmediata o espontánea para la formación de productos, y la energía que se libera se le llama entalpía de la reacción, que se escribe como 1 kilojoule por mol. Para todo este proceso se utiliza un instrumento, el cual es el calorímetro, que ayuda a optimizar esta serie de procesos a gran escala en poco tiempo. Bueno, el calorímetro es el instrumento que utilizamos en esta práctica para poderla desarrollar. Este sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Es decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos. El calor de una reacción se mide en un calorímetro. Hay dos tipos de estos instrumentos. Uno es el calorímetro a presión, el cual mide la calor a presión constante. El otro es el calorímetro a volumen constante, el cual mide el calor a un volumen constante. Para determinar el calor de una reacción, tenemos la fórmula de menos calor del objeto es igual a calor del agua más calor del calorímetro. Este fue el simulador que utilizamos en esta práctica, en el cual pueden ver un calorímetro hecho de material aislante. Tiene una medida de volumen, tiene su agitador mecánico, tiene un termómetro digital para medir la temperatura. A su derecha podemos ver un vaso de precipitado sobre una plancha para calentar el objeto, y a su izquierda podemos ver la gráfica de temperatura contra tiempo. El calor de neutralización. El calor de neutralización es definido como el calor producido cuando un equivalente gramo de ácido es neutralizado por una base. El calor de neutralización tiene un valor aproximadamente constante en la neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte. La neutralización de una solución acuosa de ácido clorhídrico con una solución de
hidróxido de sodio puede ser representada por la siguiente ecuación. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio producen cloruro de sodio más agua. El calor molar de neutralización es el calor producido en la reacción de neutralización de un mol de ácido en solución acuosa por un mol de una base también en solución. Este efecto térmico tampoco es constante para un mismo par de ácido-base, sino que depende de la concentración y solo toma un valor sensiblemente igual cuando se operan disoluciones diluidas. Cuando se trata de una reacción de bases fuertes, que es como el hidróxido de sodio, con ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el valor de reacción es independiente de la naturaleza de dichos componentes. Estos son los datos tomados para la determinación de calor de neutralización, donde se manejó una concentración de 1 molar de hidróxido de sodio con densidad de 1,040 gramos sobre mililitro, con un volumen inicial de 25 mililitros, una temperatura inicial de 18 grados Celsius y una masa de disolución de 25 gramos. También se utilizaron los mismos de volumen inicial, temperatura inicial y masa de disolución en ácido clorhídrico, con una densidad de 1,090 gramos sobre mililitro. Al juntar estos dos reactivos, la mezcla de reacción tiene una temperatura final de 24 grados Celsius con una masa de 53,3 gramos y una masa de agua de 49,9 gramos. La ecuación que puede describir esta reacción es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio forman una sal que es cloruro de sodio más agua. Bueno, en el tratamiento los cálculos, como pudimos observar de arriba, esa es la reacción que vamos a manejar y identificar. Entonces, la reacción es la que libera el calor y podemos decir que esa reacción es igual al calor del agua más el calor del calorímetro, en donde se tomaron los valores de la masa del agua, que se puso negativo porque es el que libera la reacción, el calor del agua por el delta del tiempo, que es el tiempo final menos el inicial, y a esto se le sumó la capacidad del calorímetro y por el delta del tiempo del calorímetro. Esta capacidad calorífica fue calculada en el punto anterior, la cual fue utilizada en este caso, la cual nos dio menos 1,088,16, que esto equivale al calor de la reacción, y con este se halló la entalpía de neutralización, en el cual se utilizaron los moles de la reacción, que fueron 0,025, los cuales se hallaron utilizando la molaridad y el volumen de la reacción, ya que como vimos poseen la misma molaridad y el mismo volumen y los dos actúan como limitantes. La entalpía de neutralización nos dio un valor de menos 43,5 kilojoules por mol y con esto procedimos a hacer un error absoluto, en el cual nos dieron un error teórico de menos 55,9 y comparándolo con lo que nos dio a nosotros experimentalmente, nos dio un error porcentual del 22,2%. Bueno, esta es la tabla de resultados de calor y la entalpía de neutralización. Delta de la temperatura de la mezcla lo sacamos con la temperatura final menos la temperatura inicial, lo cual nos dio 6 grados centígrados. La masa de los reactivos, 53,3 gramos. La masa del agua, 49,9 gramos.
Las moles de la sal formadas en la reacción, una mol, ya que en la estequiometría es 1 a 1. La calor de neutralización es menos 1088,16. La entalpía de neutralización menos 43,5 y el error porcentual de 22,2%. Bueno, estos son los datos para determinar el calor de neutralización. Son de temperatura en función del tiempo. Con estos datos se pudo realizar la gráfica de temperatura en función del tiempo, que nos dio así. Bueno, a continuación les voy a explicar la primera pregunta del informe y es que si cambia el valor del calor de neutralización expresado por las moles de ion hidronio si se usan ácidos y bases diferentes. Bueno, para esta pregunta tuve en cuenta la ecuación de reacción, la cual fue el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio que produce una sal y agua, en donde, como yo antes les había comentado, estos dos están en la misma concentración y del mismo volumen, y el cual tiene una estequiometría 1 a 1, en el cual podemos decir que al consumirse los reactivos, producen una mol de la sal, que es cloruro de sodio, y una mol de agua. Y pues utilizando el calor producido y el calor producido en la reacción, y sobre las moles de reacción se halla la entalpía de neutralización. Y pues teniendo en cuenta esto, si se quiere cambiar el calor de neutralización, las concentraciones tienen que ser diferentes para que haya un solo reactivo límite, ya que con un solo reactivo limitante se considera despreciable los intercambios energéticos entre el calorímetro y el exterior. Y cuando los volúmenes de las disoluciones se mezclan, el calor liberado por la reacción es absorbido por el calorímetro y por la suma de productos del disolvente y la base en exceso. Es decir, que el calor de neutralización solo va a cambiar si la fuerza o la concentración del ácido y la base cambia. Y pues teniendo en cuenta que las reacciones entre ácidos y bases fuertes siempre van a producir agua. Otra pregunta que teníamos en el informe es, ¿qué variables experimentales afectan la medición del calor de neutralización? Las variables que pueden afectar esta medición puede ser la lectura de la temperatura al momento de tomar los datos, ya que puede ocurrir que no se haya hecho en el tiempo adecuado y también influye en la composición de las sustancias y sus impurezas. Los calores de neutralización pueden determinarse por medidas calorímetras directas a partir de mediciones en serie efectuadas sobre soluciones de concentraciones finitas que progresivamente se van diluyendo y extrapolando a dilución infinita. Estas mediciones directas consisten en la medición directa del calor producido. Esto se hace con una bomba calorimétrica que hace la determinación del poder calorímetro específico de una muestra. La última pregunta que podíamos encontrar en el informe es, ¿qué es la microcalorimetría y en qué se diferencia del experimento realizado? La calorimetría es la ciencia de la medida de los cambios de calor que se producen en reacciones químicas o eventos físicos. Se basa en el hecho de que en todas las reacciones químicas hay un cambio de energía, que usualmente viene acompañado de una liberación de calor exotérmica o de una absorción de calor endotérmica. La microcalorimetría es un desarrollo ultrasostenible de la técnica que mide pequeños cambios de calor en pequeños volúmenes de muestra, haciendo que sea una técnica muy adecuada para biomoléculas y biomateriales. Se utiliza para estudiar reacciones
de biomoléculas, incluyendo interacciones entre biomoléculas y cambios conformacionales como plegamiento de proteínas. El rango de aplicaciones es muy amplio, desde la conformación de la interacción con dianas terapéuticas en el descubrimiento de nuevos fármacos hasta el desarrollo de compuestos estables bioterapéuticos. Como conclusiones, pudimos concluir y pudimos determinar la capacidad calorífica de un calorímetro. Determinamos el calor específico de un sólido a través de medidas calorímetras y ecuación aplicada. Se halló el calor de neutralización y la entalpía de neutralización en la reacción de un ácido con una base usando un calorímetro. Y estas son las referencias bibliográficas consultadas para este informe. Gracias. Listo. ¿Ya?